En la isla de Fuerteventura, la sal, además de servir como condimento culinario, se ha utilizado también como conservante por los propios campesinos que salaban el pescado y para los barcos pesqueros que faenaban en las costas de las Islas Canarias. La fuerza del agua al golpear en el acantilado hace que la espuma forme pequeños charcos en los recovecos de las rocas. Tras la evaporación del agua de estos charcos de pleamar, la sal pasa al estado sólido y se deposita en el suelo. En estos cocederos naturales, que fueron de propiedad señorial o realenga, según la modalidad de conquista de cada isla, los vecinos recogían libremente la sal necesaria para su consumo. A mediados del siglo XVII, la demanda de este producto impulsó la industria salinera, lo que llevó consigo la privatización de los cocederos naturales para instalar, junto a ellos, otros artificiales. Aunque han existido varias salinas en Fuerteventura, las del Carmen son las únicas que se conservan en la actualidad. Están situadas al este de la isla, en el municipio de Antigua, y allí José González Medero sigue produciendo esa sal de gran calidad que los salineros denominan sal de espuma. Hombre, por eso es sal de espuma. Y si no, no tenga usted que ver las demás salinas. Aquí, si usted va a la salina y usted no ve un tajo rojo, ese tajo no da sal. Medero es la persona que, desde 1962, ha trabajado y cuidado con esmero estas antiguas salinas que reciben el agua en el saltadero. El saltadero de la salina es este que está aquí, la Honduras. Esto llama la Honduras. El saltadero es cuando hay brisa del naciente que brinca el agua aquí dentro, al saltadero. Esto es la tajea del saltadero. El saltadero se encuentra en el punto más alto de las salinas, allí donde los vientos impulsan las olas hacia las rocas, produciéndose un impacto que hace que la espuma, donde se concentra mayor cantidad de sal, se introduzca en el saltadero o tomadero. Desde el saltadero hasta los depósitos hay 150 metros de distancia, comunicados por un canal o tajera que transporta el agua procedente de la espuma. La función que tienen los depósitos estos, entra el agua en aquel de arriba, en el primero. Pasa después aquí al segundo y baja aquí al tercero, que es este. Y de aquí sale para aquellos cocederos de abajo que están secos para allí, que son los calentadores. Como ahora está saliendo el agua, pero se va virando para adentro los cocederos calientes aquellos, para después regar la salina. En cada uno de los depósitos de calentamiento previo, el agua va aumentando la temperatura hasta conseguir la ideal para la evaporación. Yo no fundé esto, pero por lo que han dicho los dueños, los que eran dueños y los salineros viejos que estaban aquí, dice que la regla para hacer sal bien son 30 grados. El aire este va polvorizando el lago. Mire, los cocederos estos se llenan de agua. Por ejemplo, cuando está la brisa. Y después cuando se queda 8 o 10 días sin hacer brisa, se queda un poco más de mediado. Porque bota toda el agua dulce. La va polvorizando y la bota afuera. Cuando llueve, entra agua dulce aquí a la salina. Y antes que se le eche agua salada, las aparecen todas. A voluntad del salinero, el agua es conducida hasta los cocederos y repartida por los tajos, que son unos pequeños estanques construidos con barro y piedra, cuyo fondo es de arcilla para impermeabilizar el suelo. Hasta ahora, casi todo el trabajo lo hace el sol, que evapora el agua formando pequeñas costras de sal que flotan en la superficie. Por ejemplo, ahora el agua va guiando como una nata por encima. Va guiando una nata y esa nata se va desnatando y echando para el fondo. Y después, para que no se pegue la salina de abajo para arriba, porque si se pega de abajo para arriba, entonces se pegan de abajo del fondo y esa sal sale mala y no vale, es muy gorda. Cuando empiezan a formarse las capas salinas en el agua, nuestro amigo Medero procede a desnatar los tajos.
Este proceso consiste en agitar el agua con el ruego para que la capa de sal, que todavía es muy fina, se deposite en el fondo. El periodo de evaporación en verano es de 15 a 20 días y el salinero tiene que hacer diariamente este trabajo en todos los tajos, una vez por la mañana y otra por la tarde. Cuando queda poca agua en los tajos y la sal se ha depositado en la arcilla, con mucho cuidado para no dañar el fondo, Medero amontona la sal con el ruego. Para este trabajo es muy importante que todavía quede una pequeña cantidad de agua en los tajos para que se pueda lavar la sal antes de extraerla. Sobre las paredes de los tajos, el salinero amontona la sal húmeda y limpia y después la dejará durante algunos días para que escurra el agua que le queda. La sal ya está seca y Roberto ha venido a ayudar a Medero para recogerla y transportarla hasta el almacén. Las salinas del Carmen estuvieron funcionando desde 1910 hasta los años 80, en que empezaron a sufrir un notable deterioro. En el año 1995, el Cabildo Insular de Fuerteventura inició su rehabilitación con el fin de volver a comercializar este producto natural. La sal de espuma de Fuerteventura, por la limpieza de su proceso y por su contenido en yodo, tiene gran demanda para usos terapéuticos. Sal como esta sirve para medicina, para dolores en el corazón, para dolores en las piernas, afectaciones de sal de esta. Aquí ha venido gente a llevar sal de esta de Tenerife y de muchos sitios, para afectarse. Esto tiene mucho yodo, que por eso cualquiera que la ve dice que la sal está llena de tierra. No está llena de tierra, es colorada porque tiene mucho yodo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.